Bienvenidos a la Escuela Bíblica con el padre David Kapkin y Pili Pérez. Habíamos empezado a hablar sobre la introducción, el saludo y la acción de gracias. Y íbamos a empezar a hablar acerca del contenido en sí de la carta. Exacto. Ayer veíamos que las cartas en ese tiempo, como ahora también, tienen formalidades, es decir, cosas que siempre o generalmente se emplean. Las cartas comienzan en San Pablo siempre con un prescripto, una introducción, donde aparece el nombre del remitente, que evidentemente es Pablo, el nombre del destinatario, que es la iglesia de tal parte o de tal parte, y luego un saludo. Enseguida, Pablo siempre tiene una acción de gracias en todas las cartas, menos en Gálatas, por razones especiales, no la tiene allí. Y esa acción de gracias, en esta carta nuestra, 1 Corintios, va del versículo 4 al versículo 9 en el capítulo 1. Todo el capítulo de la costumbre en él, y al final termina con una bendición. Esas son, digamos, en síntesis, las generalidades, las formalidades de la carta, no solamente pues de esta 1 Corintios, sino también de casi todas las demás cartas de San Pablo o atribuidas a él en el Nuevo Testamento. Ay, se me ocurre en este momento algo, padre. Qué bueno es hablar de que es una carta dirigida a una comunidad y que nosotros tomáramos las cartas de Pablo como cartas dirigidas a nosotros mismos, a nuestras comunidades. ¿Cuántas veces dentro de nuestras comunidades los tomamos como una carta que fue escrita a los corintios y que no nos toca a nosotros? Claro. Es una carta tal como es dirigida a nosotros en este tiempo. Claro, mire, y Pili, aún el mismo San Pablo, por ejemplo, no tal vez en esta carta, pero sí en otras, por ejemplo en Romanos parece que no solamente escribe la carta a los romanos, sino que también la hace llegar a otra comunidad, digamos a Éfeso posiblemente, porque en la carta a los romanos hay todo un capítulo con saludos y recomendaciones que no pueden explicarse, digamos, en la comunidad de Roma, que San Pablo no conocía. Por tanto, una copia de la carta a los romanos debió salir de las propias manos de San Pablo para los cristianos posiblemente de Éfeso. Y no solamente eso, sino que poco después de que las cartas se hubieran escrito a las comunidades, digamos, a las cuales estaban dirigidas, también esas comunidades las redactaron, es decir, se fue formando la colección. Es decir, los cristianos comprendieron rápidamente que la palabra del apóstol aquí no solamente, digamos, cumplía su misión en las circunstancias para las cuales fueron escritas, sino que eran válidas para todos los demás cristianos. Y por eso se coleccionaron y se transmitieron. Y ya, digamos, en el siglo II, la Iglesia tuvo la conciencia de que estas cartas de Pablo, junto con los 4 evangelios y otras cartas y otros libros, se podían adjuntar a la lista de libros del Antiguo Testamento. Y por eso se distinguió Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Desde un comienzo, pues, estos escritos, digamos, tenían una cierta propensión universal. Vamos a ver en la carta a los Corintios, cuando Pablo hable de los destinatarios, como el panorama de los destinatarios, pues no solamente la iglesia de Corinto, sino prácticamente todos los demás cristianos, en todo el mundo, prácticamente así lo quiere establecer posiblemente o probablemente el mismo apóstol. Incluso algunos autores han hecho como una afirmación en esta primera carta a los Corintios, en los saludos, al principio dice aquí, gracias a vosotros, y de parte, como un añadido que dicen, después se lo pusieron, y a todos vosotros y a los que están, como a todo mundo va a servir esta carta, a ver si lo encuentro. Algunos, ese está en el versículo 2, en el versículo 2 del prescripto. A la iglesia de Dios que está en Corinto, llamados a ser santos, exacto, en Cristo con Jesús, cuantos en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, de nosotros y de ellos. Algunos dicen que ese pedacito, donde el panorama pues de los destinatarios se amplía prácticamente, dice, a todos, dice él, sin pasin, con todos los que invocan el nombre del Señor nuestro Jesucristo en pantitopo, en todo lugar, dice el apóstol. Algunos dicen que esta es una pequeña glosa introducida por algún copista, quizá en el mismo texto original de la carta. Sin embargo, eso no se puede probar, ¿no es cierto? Es decir, es muy difícil, digamos, hacerle caso a todo este tipo de conjeturas.
De todas maneras, ustedes ven que si San Pablo pues no comprendió o no juzgó su carta como una carta de validez universal, rápidamente en la iglesia se tuvo conciencia de ello. Y por eso para nosotros hoy son cartas escritas para todos y cada uno, para la iglesia de todo tiempo. A nosotros nos tocaría como traducirlas, interpretándolas, digamos, siguiendo las directivas apostólicas para las circunstancias en que actualmente vivimos y para alimento de nuestra propia fe. Después de esta explicación que acabamos de hacer, vamos pues al contenido de la carta. Ya hemos visto las formalidades, el prescripto, la acción de gracias y al final los saludos, las recomendaciones, el saludo de propia mano de Pablo, la bendición final. Vamos ahora a los temas de la carta. En el capítulo 1, versículo 10, el apóstol comienza una exhortación a la unidad de la comunidad, porque la comunidad estaba dividida. Había, digamos, como diferentes iglesias personales, había, digamos, llamémoslos gustos por determinados predicadores, uno de los cuales era Pablo. El apóstol como que penetra en la raíz última de estas divisiones y dice que se deben a una mala comprensión del Evangelio. Incluso, ¿Sí? Qué pena que te interrumpa. No, tranquila. Siempre que quieras interrumpir, listo, para eso estamos acá los dos. Apolo, que es otro de los predicadores, no es por culpa de los predicadores, es por un mal entendimiento de los que los estaban siguiendo. Exactamente. Y el mismo Apolo va donde Pablo y le explica, Exacto. Se están dividiendo a causa de nosotros dos. Exacto, en Pablo y Apolo parece que tenían buenas relaciones. Aquí también se menciona a Pedro, a Kifás lo llama aquí en el nombre arameo el apóstol. Las relaciones entre Pablo y Pedro al principio fueron muy buenas, después se amargaron, se agriaron un poco, pero probablemente, por decirlo menos, debieron terminar muy bien, porque ambos se juntaron en Roma y prácticamente un mismo martirio los cobijó a los dos por el testimonio de Jesucristo. Quiere decir, no quiere decir que peleaban de pronto por sus ideas o por la forma de dirigir o no, pero no peleaban como personas. En la carta a los Gálatas está, digamos, el famoso incidente de Antioquía, donde una conducta de Pedro le parece a Pablo reprochable. Cuando estudiemos esa carta podremos ahondar en eso. Y también cuando digamos acá algo acerca del partido, o digamos de la iglesia, o de la porción de iglesia que decía yo soy de Cefás, es decir, de Pedro, vamos a decir también unas palabritas más al respecto. De todas maneras, según el apóstol Pablo, detrás de esas divisiones había una incomprensión del Evangelio, un pensamiento de algún grupo de Corinto que debió ser importante, que comparaba el Evangelio o entendía el Evangelio cristiano como una sabiduría, es decir, como una especie de sabiduría humana. De sabiduría humana, exacto. Sobre eso tendremos que hablar ampliamente porque el apóstol le dedica a este tema prácticamente 4 capítulos. 4 capítulos. Exacto, desde 1:10 al 4:21. Al 4:21. Entonces contrapone las divisiones de la iglesia al frente de la sabiduría de Dios en la predicación del Evangelio. Bueno, en el capítulo en el capítulo 5, ya el apóstol sale, pasa a otro tema. Recuerden ustedes, y él lo va a decir, seguramente muy pronto explicaremos ese pedacito, él dice que él ha recibido informaciones de una cristiana, en cuya casa se reunía seguramente la comunidad, que se llamaba Cloé, o Cloí, los griegos modernos pronunciarían Cloí. Esta Cloí parece que le hace llegar a San Pablo noticias acerca del estado de la comunidad. Ella es la que le informa la de las divisiones de las cuales estábamos hablando, y posiblemente también ella es la que le informa del tema que Pablo trata en el capítulo 5, de un caso moral, digamos, muy grave en Corinto. Resulta que un cristiano
prácticamente estaba viviendo con la mujer de su papá. Es decir, es un incesto, se llama incesto, cuando uno, digamos, tiene comercio sexual con una familiar cercana. En este caso era prácticamente su madrastra, y el hombre este vivía pues con ella tranquilamente. Y parece que en la comunidad ninguno se inmutaba, y dejaban que ese abuso se cometiera prácticamente a los ojos de todos. Les sin parecía normal. normal. Decía él. Entonces Pablo dice que no es normal, que uno si es cristiano no puede comportarse así, y actúa. Entonces él, frente al caso pues famoso del incestuoso de Corinto, en el capítulo 5, y enseguida también en el capítulo 6, él empieza a hablar de las dificultades mismas de la comunidad, seguramente por informaciones de Chloe. Había una dificultad clara y era las personas resolvían sus problemas entre ellos mismos. Exactamente. A ver, pongamos un ejemplo, se arrendaba una casa y no pagaba el arriendo. Exactamente. Y entonces ellos entre ellos mismos iban y ¿por qué no me estás pagando el arriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Iban a donde A los tribunales civiles. pero entonces entre ellos mismos se arreglaban. Y el problema era que ellos iban donde los paganos, a los tribunales civiles, y eso no se, Exactamente. San no Pablo se dice acostumbraba. que ya es malo que haya dificultades o líos entre los cristianos, pleitos. Y mucho peor es que para arreglar un pleito no lo arreglen como hermanos que son, sino que tengan que ir a donde un juez no cristiano, un juez pagano, para que les arregle el lío. De esa manera, ustedes ven, Pablo aún para los líos y dificultades espera que en la comunidad cristiana, digamos, haya digamos, posibilidad de arreglar por las buenas las cosas. Entre hermanos, como hermanos que son. Exacto. Y enseguida, en el mismo capítulo 6, ya trata más ampliamente el tema de la prostitución. Les decíamos ayer, ustedes recuerdan, que Corinto era un puerto, había estibadores, trabajadores del puerto, y por tanto entonces mujeres que les servían en ese tipo de comercio que todos conocemos. Entonces, muchos cristianos pues venían de ese ambiente, se hacían cristianos con un primer entusiasmo, pero pronto pues no aguantaban los malos deseos y las dificultades y volvían a las andanzas. Y había pues gente en la iglesia de Corinto que vivía pues mal, que tenía una conducta moral equivocada. Entonces Pablo aquí también les explica eso. Y había sabe que había una costumbre de poner rangos, o sea, yo tengo mi esposa para que me cuiden mis hijos y yo tengo la prostituta para que me... Ajá. No tenían un concepto moral muy claro, muy cristiano. Exactamente. Entonces Pablo les tiene que aclarar, ¿no? Ustedes tienen que tener muy claro eso para empezar a ser cristianos. Seguramente con el tiempo en que los evangelizó, pues les explicó esto, Pero les la explicó la costumbre conducta cristiana, pero las costumbres anteriores eran demasiado arraigadas. También en la primera carta que les escribe, que no se conservó, la cual menciona aquí el apóstol en 5:9, también les había hablado de ese tema. Él dice que en esa carta les hablaba del tema, de modo que para Pablo el tema moral, del comportamiento moral en el campo del sexo, era para él pues muy importante. Y tiene de nuevo en esta carta, pues que es ulterior a una que no se encontró o que no se conservó, vuelve otra vez sobre el tema de la pornía, en la palabra griega, para decir prostitución es pornía, y ahí viene en nuestra lengua castellana todo lo pornográfico, en fin, todas esas cosas que todos conocemos. Viene una tercera parte y empieza de esta forma, Padre. En cuanto a lo que me habéis escrito, o sea, en cuanto a lo que me habéis preguntado. Exactamente, se ve que los corintios le mandaron a Pablo una carta en que le hacían consultas. Esta carta la llevó un tal Estefanás, creo. Se llamaba Estefanos o Estefanás, no recuerdo bien. Más adelante lo vamos a encontrar otra vez. Y Pablo empieza pues acá en el capítulo 7 a dar respuesta a las preguntas que le hicieron o que le mandaron por carta. Y preguntas acerca de el matrimonio y la virginidad. Exactamente. Acerca de estar casados o viudos,
del servicio al Señor, que es lo verdaderamente urgente, y de los no casados. Eran como cosas prácticas de la vida y de la vida cotidiana que vivían los corintios. Ustedes ven pues que la iglesia se estaba comenzando a organizar y resulta pues que la vida conyugal fue importante y también a las muchachas de ese tiempo les provocaba casarse como a las de ahora, y entonces Pablo pues instruye cómo digamos el matrimonio es perfectamente posible y es perfectamente lícito, en fin, que no tiene pues ningún problema, pero también exalta la virginidad, el celibato, en fin, eso lo podremos encontrar o vamos a estudiar en el capítulo 7. Es interesante en este puntico, queridos oyentes, que Pablo distingue entre lo que él piensa y lo que él pues les recomienda y lo que Jesús dijo. Sí. Esto es del Señor, ahora esto es mío. Es decir, de esa manera la autoridad del Jesús terreno, pues, como aquí lo reconoce el apóstol explícitamente, era en la iglesia absolutamente incontestable. Lo que Jesús dijo era para la iglesia de valor, pues, incontrovertible. Y se sabe bien del estado de Pablo en este capítulo también. Dice, bien les está quedarse como yo, célibes como yo. Exacto. San Pablo era célibe, es decir, él no andaba, él no tenía esposa. Los demás apóstoles, al menos los apóstoles, los que venían desde el tiempo de Jesús, sino todos, al menos la gran mayoría, pongamos Pedro, algunos andaba con su mujer. Ya eran casados antes de estar con Jesús incluso. Y andaban con su propia mujer, es decir, en las correrías apostólicas ellos iban pues en pareja, su señora. Luego, en el capítulo 8, empieza Pablo a tratar otro tema. Otra pregunta, porque empieza respecto a lo inmolado a los ídolos. Exacto. Se ve que le preguntaron pues por matrimonio, por matrimonio, por viudos, por vírgenes, en fin, ya les contestó. Por divorcio también. Ahora le preguntan sobre lo que llaman aquí idolociton. Idolociton significa en griego las carnes de las víctimas sacrificadas a los ídolos. Ustedes ven, o les explicamos también ayer, que Corinto era una ciudad, digamos, grecorromana, amplia, donde las religiones pululaban, había muchos movimientos religiosos, muchas sectas, y las sectas tenían sus cultos, y los cultos eran cultos sacrificiales, y en los sacrificios inmolaban animales. Entonces seguramente hacía el sacrificio de animales, luego venía la comida ritual, el sacerdote dejaba la carne que le tocaba, y la demás carne la sacaban al mercado, o la repartían entre la gente, o la sacaban a vender. Entonces los cristianos preguntan por eso, si yendo al mercado es posible comprar esas carnes que vienen de sacrificios en otras religiones, o en religiones, digamos, politeístas, en fin, en religiones que no son pues el judaísmo o el cristianismo. El cristianismo no tenía sacrificios, digamos, de animales. De todas maneras, le preguntan a Pablo que si es posible comprar esa carne, o si, por ejemplo, un amigo pagano lo invita a uno a comer a su casa y resulta que la carne que le da es carne de esa, que si uno puede comérsela o no. Y también había un problema que nosotros lo comentamos ayer, era porque también había judíos mezclados entre estas, claro, ¿sí? en estas comunidades. Entonces, para los judíos era un problema tremendo tener que sentarse a la mesa y tener que comer eso y saber que era una carne que había sido sacrificada a los ídolos. Entonces, para ellos debía ser un problema gravísimo sentarse a la mesa. Entonces Pablo da en el capítulo 8, luego en el 9 y en el 10, es decir, se demora bastante para hablar de ese tema. Se ve que era un tema que atormentaba bastante a los corintios, y no solamente pues a los de proveniencia judía, sino también a los que proveniencia pagana, es decir, a los que no eran de raza judía. Él dedica prácticamente 3 capítulos a hablar de ese tema. Y finalmente, la solución a la cual llega es, digamos, impactante. Él dice que aunque es cierto que la carne sacrificada o la carne de animales sacrificados a los ídolos es carne común y corriente, sin embargo, el conocimiento de esa gran verdad no debe primar sobre la caridad y la consideración que tenemos con los hermanos, sobre todo los que no son capaces de comprender eso, los que llama aquí los débiles, y por tanto la caridad prima sobre el conocimiento. Caridad porque, a ver, lo que yo estaba hablando es que no se sentaban judíos y griegos a compartir la mesa.
Llegó a tal punto que decía, si ellos comen carne simulada, yo no me siento con ellos. Exactamente. Entonces no podían compartir. Y él decía, tienen que tener caridad con el hermano y entender que para él es difícil comprender eso. Exactamente. Entonces háganse ustedes como ellos. Háganse más bellos. Háganse débiles como ellos. Aquí Pablo lo dice, es decir, él en el fondo pues coloca su propia actitud como ejemplo. Por eso en algún punto él dice que se ha hecho todo para todos, para ganarlos a todos, que con los judíos se comportaba como judío y con los paganos como paganos, precisamente para poderles llevar a Jesucristo. Este es el tema pues que trata en 3 capítulos. Luego empieza a tratar el tema, digamos, de las reuniones comunitarias cristianas. ¿No es cierto, Pili? En el capítulo El buen 11. orden, dice el buen orden en las asambleas, pero les pega un regaño, aquí hay un regaño muy Sí, muy grave de tremendo, Pablo. sí. Lo que pasa, y dice Pablo, es, ustedes no están celebrando la cena del Señor, eso Ajá. no es la cena del Señor. Al parecer, aquí les contamos como un chisme a los oyentes, se sentaban en la cena del Señor y salían borrachos. Exactamente. Borrachos y peleando y con problemas. Entonces decía, y fuera de eso había gente que no podía comer porque no tenía tanto como lo que los otros llevaban. Entonces decía, no están celebrando la cena del Señor, Ajá. eso no es. Era porque hacían la Eucaristía que llamamos nosotros o la misa o la cena, la hacían, digamos, en el marco de una comida comunitaria, donde ellos se reunían en una casa y cada cual llevaba como su fiambre, cada familia llevaba su fiambre y sus cositas. Los que tenían mucho, pues llevaban mucho, llevaban vino y hasta se emborrachaban, como dice Pablo acá, llegaban hasta el extremo de emborracharse. En cambio, los más pobres pues llevaban muy poco o no podían llevar nada, y entonces algunos llegaban hasta aguantar hambre. De esa manera la iglesia daba un aspecto, digamos, lastimero, de una profunda división social de los ricos y los pobres, y prácticamente pues la cena del Señor se convertía en un abuso, en un tremendo abuso. Y en ese marco de una cena tan desigual, comían la Eucaristía, es decir, bendecían el pan y bendecían la copa. Es decir, lo que nosotros hacemos actualmente en la Santa Misa o en la Eucaristía nuestra, dentro de un marco, digamos, tan deplorable. Pablo reacciona, dice que eso no es posible hacerlo así, y empieza pues a dar normas de cómo celebrar la Eucaristía, de independizar la Eucaristía de otro tipo de comidas, en fin. Se ve que, queridos oyentes, como ya pues en la época apostólica empezaron en este caso un apóstol, Pablo, a organizar la iglesia por dentro. Más adelante aparecerán nuevas normas y más cosas. Actualmente, por ejemplo, cualquier sacerdote católico sabe cuáles son las normas que la iglesia tiene para la celebración de la Eucaristía. Y había 3 problemas en la celebración de las asambleas. El de la Cena del Señor, otro, el de las mujeres. Ay, Me lo salté yo, no sé por qué. ¿Te lo saltaste? No te Debe ser por conviene mucho. omisión. Ajá. Me lo salté. El de las mujeres es primero. Está a comienzo del capítulo 11, ¿sí, señora? Y cómo se deben comportar las mujeres y cuál es su actitud. Era la primera. Cubrirse el cabello. Decía cubrirse el cabello. Después vamos a hablar por qué dice de Si cubrirse usted el se cubriera cabello. su cabello, Pili cometería como un acto de inconsideración muy grande Dejaría de ser yo. ante ese adorno tan portentoso que Dios le dio. ¿Sabe por qué? Yo les adelanto a los oyentes. A ver. Resulta que en esas bacanales las mujeres llevaban el pelo suelto. Ajá. Y se emborrachaban y movían el pelo para un lado y para el otro. Y a Pablo le vio haber parecido monstruoso eso y les decía, para que se distingan, pónganse en un velito y vayan decentes Ajá. y compórtense en En decentes. ese caso también Pablo, yo pienso que importa mucho en él su tradición, su regambre judía. Entre los judíos las mujeres siempre pues eran, digámoslo así, postergadas. Algo parecido a lo que ocurre, por ejemplo, hoy en las culturas islámicas, donde la mujer anda con velo, se tapa la cara, se cubre el pelo con un manto, en fin, ustedes seguramente las han visto por televisión. En esto pues Pablo seguramente pues expresa su tradición judía. Cuando lleguemos a este punto en la carta, pues vamos a ver, queridos oyentes, digamos, Más acerca del tema. sí, Incluso mucho a mí más me acerca. interesa mucho porque lo he estudiado mucho. Y sobre Porque todo- a Pablo lo han acusado de misoginia. Exactamente. Pero no es tal. No está, ¿no? Es decir, simplemente él es un hombre de una cultura, digamos que no es la nuestra,
Y por eso entonces cuando nosotros descubrimos que cosas de estas dependen más bien de una cultura que ya pasó, no debemos darles una trascendencia infinita. Es decir, porque Pablo dice aquí lo que dice, pues no tendría necesariamente ahora todas las mujeres que taparse la cabeza para ir a la iglesia. Misoginia, no les expliqué a los oyentes, nos fuimos a hablar y de pronto no estamos hablando claro. Es como si estuviera en contra de las mujeres. Odio a las mujeres. Y odio a las mujeres, pero eso no es Misin en verdad. griego significa odiar. Y ginia es guinea en griego que significa mujer. Ya viene ginecólogo, todas esas palabras pues de esa raíz. Derivadas de esa raíz. Bueno, y el otro problema era el uso o el mal uso de los dones y carismas durante la asamblea. Exactamente, en el capítulo 12 empieza así como había empezado, por ejemplo, cuando habló del matrimonio, pues entonces empezó acerca de ese tema, luego cuando habló de las reuniones comunitarias también, y luego de los carnes sacrificadas a los ídolos también, las mencionó, y en el capítulo 12 empieza perideton pneumaticón, acerca de los dones espirituales. Pneumática son los dones espirituales. Entonces el 12, 13 y 14 habla de las reuniones comunitarias y de los carismas, sobre todo el carisma de las lenguas, de los demás carismas, dones del Espíritu en la iglesia. Y en el capítulo 13, queridos oyentes, tiene él un pedacito que es maravilloso, el famoso himno del amor, de la agapi, que llama él el amor, que es pues un poema bellísimo, un poema que nunca podrá pasar. Como nunca pasará el amor, nunca pasará tampoco la belleza de esta página paulina en el capítulo 13, donde exalta el amor como, digámoslo así, la quinta esencia de los dones del Espíritu. Qué bueno que ustedes tuvieran todos los dones y carismas superiores. Y dice en el capítulo 13, antes de empezarlo, aspirad a los carismas superiores, y aún os voy a mostrar un camino más excelente, el amor. El amor, exactamente. Y dice aquí, aunque hablaran las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad soy como bronce que suena o címbalo que retiñe, pero no dice nada. Estaba evocando de pronto todas esas festividades que hacían con los ídolos, y que era con esos tambores y esas cosas, Claro. y no llegaban a nada. Y también estaba evocando digamos, los trances extáticos, donde empiezan a hablar en lengua, ¿no es cierto? El balbucear en éxtasis, que es el hablar en lenguas. Después habla de la utilidad de la jerarquía de los carismas y cómo se deben usar en la comunidad. Eso también es muy importante, en el capítulo 14. ¿Para qué sirven los carismas? ¿Para qué se usan los carismas? ¿Y de qué sirve usarlos en la comunidad? Después viene, Padre, después de terminar ya esto, que eran los problemas en la asamblea, viene como la cuarta parte, es la 15. sexta parte, la resurrección de Cristo y la de los cristianos. Era un problema grave dentro de la comunidad. Sí, y parece pagana, que tiene ¿no? relación con la problemática, digamos, general de la iglesia de Corinto. Él explica acá, en el capítulo 15, todo lo concerniente a la resurrección de los muertos, basada en la resurrección de Cristo. Aquí cita Pablo la fe apostólica, es decir, la convicción profunda de fe que lo une a él con los 12, con Pedro, porque finalmente en esta fe toda la iglesia está conforme. Parece, les decía yo, que el tema de la resurrección de los muertos está unido con los demás temas, porque, digamos, el entusiasmo espiritual que reinaba en Corinto, esa misma incomprensión del Evangelio, de la cual habla él en los primeros 4 capítulos, tiene que ver con una comprensión que tenían de la resurrección de Cristo y de la resurrección de los muertos. Ellos pensaban, los corintios pensaban, al menos algunos en Corinto pensaban que cuando el Espíritu se posesionaba de uno se llenaba de él, entonces prácticamente la realidad, digamos, definitiva de Dios en nosotros ya se cumplía, y por tanto en el fondo no había que esperar nada. En otras palabras, había gente en Corinto que no creía en que los muertos iban a resucitar. ¿Saben por qué? Porque ya habían resucitado. Es decir, el entusiasmo espiritual, el carisma de las lenguas, por ejemplo, lo debía a uno, o mejor dicho, lo colocaba a uno en el estado ya de plenitud, de consumación. Por tanto, no había resurrección de los muertos porque ya los muertos habían resucitado, porque estamos ya en el estado de resurrección final. Pablo dice que así no se comprende el cristianismo, que si eso es verdad, entonces Cristo tampoco resucitó.
Esa es la explicación que da el capítulo Y que si 15. Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Exactamente, van en nuestra fe. Por eso entonces explica él pues en el capítulo 15 todo ese tema. Es un tema muy importante, queridos oyentes, porque está hoy de moda, creo yo, en la misma comprensión religiosa frente a la cual nos sentimos nosotros hoy, digamos, desafiados. Hoy en día también hay comprensiones religiosas del hombre que prácticamente colocan al hombre en un estado ya, digamos, de plenitud, de cumplimiento perfecto. Pienso yo que, por ejemplo, en la interpretación religiosa de la nueva era hay algo semejante. También en las influencias sobre el cristianismo, sobre el cristiano más bien, del pensamiento religioso hinduista, también hay puntos, digamos, para los cuales uno puede ganar muchísima luz en estas reflexiones de San Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios. Yo les diría en una forma muy sintética en este momento, de lo cual pues hablaremos ampliamente después, les diría esto. Pablo tuvo que vérselas en Corinto frente a una especie de gnosis naciente. Era un cierto inicio del movimiento gnóstico que ya se desarrolló ampliamente en el siglo II, pero ya parece que en Corinto estaban, digamos, los albores, la aurora de una cierta gnosis, de un cierto gnosticismo. A ver, el gnosticismo, movimiento como tal, fundamentado con leyes y con normas, sí fue en el siglo II. Exacto. Pero por lo que nos habla Pablo, y lo hemos encontrado en varias de sus cartas, es evidente que el gnosticismo ya estaba. Exactamente, Ya sí. habían personas hablando acerca de las corrientes gnósticas. Exactamente, ya hay una especie de aurora, de amanecer del movimiento gnóstico en Corinto, y digámoslo así, de la lectura del Evangelio cristiano, de la lectura del hecho de Jesús, de la lectura de la fe en Cristo, digamos, a la luz de la gnosis. Había gnósticos cristianos. Exactamente. Entonces que Pablo tomaban las palabras del Evangelio y lo adaptaban a sus... Exactamente. Aquí Pablo pues toma, digamos, la primera posición frente a este tipo de pensamiento. En el capítulo 15 está eso concretamente, y también en los capítulos 1, 2, 3 y 4 también en alguna forma se alude al tema. Más adelante, el cuarto evangelio y la llamada literatura joánica vuelve ya ahonda más en el tema, porque en ese tiempo la problemática era mucho más delicada, mucho más grave. Y ya en el siglo II los autores eclesiásticos, digamos sobre todo Ireneo de León, en la segunda parte del siglo II, ya pues trata el tema, digamos, en toda su envergadura, porque ya en la época de él, ya el gnosticismo había aflorado en forma ya coherente, ya era sistemático. Entonces ya San Ireneo, en un libro que llama Contra las herejías, Catatas heresis, digamos, desarrolla ya el pensamiento cristiano antignóstico. La carta tiene 16 capítulos, hemos hecho ya una síntesis de los 15 primeros. El capítulo 16 es como ya dedicado a cuestiones prácticas, Pili, ¿cierto? Incluso a pedir plata, qué pena. Claro, porque la comunidad de Jerusalén estaba en grandes dificultades. San Pablo asiste a una reunión con los apóstoles en Jerusalén, donde estuvo Pedro, donde estuvo Santiago, y una de las cosas que resuelven allá es que se busque ayuda en las iglesias helenistas para la comunidad judía de Jerusalén o de Judea. La comunidad de Jerusalén tuvo un error al principio en su creación, y vendieron todas sus propiedades y se dedicaron a predicar el Evangelio. Y se comieron la platica. Y se comieron la platica y dejaron de trabajar en lo que trabajaban y perdieron mucha plata, y muchos se empobrecieron mucho. Entonces dice San Pablo, en cuanto a la colecta, hagan también lo que le mandé a las iglesias de Galacia. O sea, él pasó por allá, él pasó diciendo, Gálatas. por favor, mándenles para que ellos puedan volver a levantarse y a volver a empezar a trabajar. Y hace la colecta. Lucas cuenta en Hechos de los Apóstoles que cuando viaja Pablo a Jerusalén, en el viaje donde finalmente lo apresan y lo mandan a Roma, lleva la colecta y la entrega. Él entrega la colecta, es decir, todo lo que sus comunidades contribuyeron para los santos, como llama acá él a los de Jerusalén. Les promete ir también. Les dice, tal vez vaya en invierno y me quede con ustedes un tiempo. Y va, ciertamente sí. Va. Parece que tiene que, antes de llegar, parece que tiene que ir en un viaje sorpresa, rápidamente, ante un problema muy grave
que se presentó en Corinto y en ese viaje le va muy mal, le va como a los perros en misa, según dicen, y eso que conmigo, que soy tan amante de los perros, a los perros en misa les va muy bien. Sí, Porque al perro tuyo le va muy bien. yo no dejo nunca que les peguen o que los aporreen, en fin, pero eso no es el tema, hombre. De todas maneras, después habla Pablo de los planes de viaje que tiene y finalmente los saludos y las últimas peticiones, en fin, las últimas exhortaciones. Y termina la carta con el saludo de propia mano y con la bendición final. ¿Cierto, Pili? ¿Y el Maranatá? Así, aparece precisamente al final, en el versículo 22 del capítulo 16, la expresión aramea, Maranatá, en arameo. Se ve que los corintios sabían entender esa palabra aramea, aunque no hablaban arameo, pero se ve que se usaba en la iglesia como oración. Señor, ven, Maranatá, lo decían así. Marán es Señor y Ata Exacto, y ta es el verbo, exactamente, puede traducirse de dos maneras. El Señor viene o el ven, Señor está. o el Señor, no, No. o Señor ven. O Señor ven. Puede traducirse como indicativo, como imperativo, Bueno. pero posiblemente el sentido es imperativo. Maranatha es una oración. Es la más antigua oración cristiana que se conserva en el tenor mismo de la palabra de Jesús, Maranatha. Y también es una expresión de la cristología más antigua que existe, es decir, de la primera confesión de fe. Llamaban a Jesús Señor, le atribuían el señorío, digamos, que a él le competía como el futuro, como el venidero, como aquel a través del cual Dios precisamente efectuaría el juicio definitivo de todos. Y es importante, de pronto en el programa, en el próximo programa hablaremos de eso. Por eso dice San Pablo, solo el que tiene el Espíritu del Señor puede decirle a él, Señor. Jesús. Lo decían en arameo marana, en griego Kyrios, ¿ven? El griego Kyrios es traducción del arameo marana, que era pues un título, digámoslo así, que como ustedes ven, aplicó el cristianismo naciente al Jesucristo del futuro, es decir, al resucitado, que ha de venir, lo llamaban Marana, Señor. Ach, die Después de esta visión sintética de toda la carta, amables oyentes, vamos ahora a escuchar pues el prescripto. Vamos a comenzar ya el estudio pormenorizado de todo el texto, desde el capítulo 1, versículo 1 en adelante. El prescripto está de 1 a 3. Es, como veíamos, el remitente, los destinatarios y el saludo. Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y Sóstenes, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con cuantos en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, de nosotros y de ellos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, Padre nuestro y del Señor Jesucristo. El remitente aparece pues en la primera palabra de la carta. Pablos, dice él, es un hombre con el cual pues lo conocían todas sus comunidades, Pablos. Sabemos que el nombre judío de él era Sablos, Saúl, diríamos en hebreo, Saulo, solemos decir nosotros. Por ese nombre seguramente lo llamaban en el lenguaje familiar en su propia casa, pero el nombre con que
él lo conocían en todas partes, era Pablo. Pablo se dice en la lengua griega. Notar una diferencia Ujú. con la primera carta a los tesalonicenses, el Sí. saludo. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Exacto. ¿Sí? Y aquí escribirá de ahora en adelante, en todas sus cartas, Pablo llamado a ser apóstol Exacto. de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. En esta carta, ustedes ven, Pablo ya se afirma a sí mismo como apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. En cambio, en Primera Tesalonicenses, él simplemente dice su nombre y luego los que lo acompañan, de sus compañeros, Silvano y Timoteo. Se ve que ya en esta época la carta Primera a Tesalonicenses es más antigua. Pablo está actuando de una forma tal vez más tranquila. Es la primera, en realidad Es la se primera dice de que es la todas, sí, primera. exactamente. Escrita precisamente desde Corinto. En ese momento nadie discutía el La apostolado de autoridad, Pablo. su autoridad Nadie como lo apóstol. discutía, exactamente. Pero después Pablo empezó a ser discutido. A muchos cristianos, digamos, de raigambre judía, digamos, no les gustaba Pablo como apóstol y algunos empezaban como a discutirle esa dignidad apostólica, decían que él no era apóstol, otros afirmaban que él dependía de los apóstoles de Jerusalén, concretamente de Pedro, y por eso Pablo tiene que empezar a remachar constantemente que él es apóstol y que no depende de nadie. Por eso dice aquí, llamado apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, diatelímatos, Ceu, por la voluntad de Dios. Es decir, no es que San Pedro lo hubiera nombrado el apóstol. No fue que se reunieron los apóstoles y lo nombraron también apóstol. No, sino que él es apóstol, dice él acá, diatelímatos, Ceu, por voluntad de Dios. Ni más ni menos. Había algunas personas que consideraban que apóstol eran los 12 que nombró Jesucristo y no más. No más. Y que si no dependían de ellos, entonces no eran apóstoles tampoco. Ujú. Entonces ese es el problema que se presenta. Y entonces Pablo de ahora en adelante va a hablar. Yo soy apóstol por voluntad del Señor. Exactamente, por eso dice aquí, clitos apóstolos Christu Jesu, llamado apóstol de Cristo Jesús, llamado. Ese llamado clitos se dice en griego, la misma raíz, clitos tiene la misma raíz de eclesia. La eclesia es la reunión de los llamados. De los convocados. Convocados, exactamente, esa convocación, ese llamado, precisamente viene de parte de Dios. Pablo recibe el llamamiento a ser apóstol cuando Dios lo hace encontrar en el camino de Damasco con su hijo. Él lo va a explicar en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 14 y 15. Digamos que la vocación apostólica de Pablo, digámoslo así, dice él en Gálatas 1:14, dice que Dios lo llamó desde el seno de su madre, que Dios lo escogió desde allá para ser apóstol. Y en el camino de Damasco, dice él, Dios, digámoslo así, se digna revelar en él, es decir, en Pablo a su hijo. Toda esa concepción, queridos oyentes, está detrás de esta frasecita, clitos apóstolos Christu Jesu, llamado apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios. Por tanto, a él no lo hacen apóstol, como dicen Gálatas, los hombres. A él nadie le delega ninguna autoridad. Es Dios mismo el que lo llama desde el seno de su madre, el que lo escoge. Y luego en el camino de Damasco, Dios mismo le revela a su hijo, precisamente para que Pablo lo evangelice entre los gentiles. Por tanto, el apostolado de Pablo es obra de Dios mismo, es un don de Dios. Incluso hay otra diferencia también con los tesalonicenses, con la carta a los tesalonicenses, y dice, a la iglesia de Dios, dice Primera de Corintios, y en tesalonicenses dice, a la iglesia de los tesalonicenses. Aquí lo llama la iglesia de Dios. Pili, antes de entrar en ese puntito, sería bueno, Pili, hablar un poquitico de Sostenis. Aquí dice Pablo, así como en Primera Tesalonicenses, él adjunta a su persona como remitente a sus dos compañeros, Silvano y Timoteo, aquí adjunta a un tal Sostenis, Joa del Fos lo llama él, un tal Sóstenes. Sóstenes, algunos han querido identificar a este Sóstenes con un tal Sóstenes que es mencionado por Lucas en Hechos de los Apóstoles en los sucesos precisamente de Corinto. Sin embargo, parece que no es posible pues una identificación al menos segura como esa. Pero, a ver, podía ser un compañero en el momento en que estaba en esa iglesia de Corinto. En Éfeso. En Éfeso, perdón.
Pero también seguramente era el amanuense el que le escribía. Es posible. Y entonces, como a manera de agradecimiento por su tarea, entonces lo nombraba. Exactamente. Puede ser el amanuense. En todo caso, era un cristiano que en ese momento lo acompañaba en Éfeso cuando él escribe la carta. El hecho de que lo adjunte acá puede ser, como dice Pili, porque era el amanuense para agradecerle. Lo incluye. Pero de todas maneras, pues el pensamiento de acá no depende de Sóstenes, sino que depende de Pablo. Es decir, Sóstenes, pues, como autor no tiene nada que ver. Las ideas son de Pablo. Lo más que pudo haber hecho Sóstenes acá fue escribir la carta. Sí, de hecho, era el amanuense. Lo llama O Adelfos. Al llamarlo O Adelfos, el hermano, es porque es un cristiano. Ese O Adelfos, para Sóstenes, significa pues que Pablo lo considera un hermano, es decir, un hermano en la fe. Es un cristiano como Pablo mismo. Entonces, la diferencia que yo anotaba, en Tesalonicenses dice la iglesia de los tesalonicenses, y aquí en Corintio, que es una carta posterior, dice a la iglesia de Dios, que está en Corintio. Exacto. Ti ecclesia tu theu, ti usi en Corinto, dice aquí, a la iglesia de Dios. Iglesia también, para que podamos redondear un poquito la idea, es una palabra típica de Pablo, eclesía. Él la introduce. No típica, es decir, también aparece en el Evangelio de Mateo. Pero la introduce Pablo. Es decir, Pablo, el escrito más antiguo donde se usa en griego es los de Pablo, ¿no es cierto? Era una palabra griega. Eclesía es una palabra griega, pero parece que es la traducción de una palabra hebrea. La asamblea de Dios del pueblo de Israel se llamaba en hebreo Kehal Yahvé. El Kehal Yahvé, Kahal en hebreo, Kahal significa asamblea, pueblo reunido para el culto. Convocados, y eran llamados como por trompetas. Ese Los era el convocaban, cajal. exactamente, los llamaba la trompeta para que se Tocaban la reunieran. trompeta y entonces la gente venía. Exactamente. Y eclesía viene de ahí, entonces seguramente. Exactamente. Y hacían exactamente lo mismo. Cuando necesitaban que se convocara el pueblo, lo llamaban. Ajá. Entonces esa era la eclesía. La eclesía. Fíjense, en hebreo se dice, digamos, Kahal Yahvé, es decir, asamblea de Yahvé, en hebreo, ¿no es cierto? Cuando el hebreo fue traducido al griego, los traductores griegos del texto hebreo, el Kahal Yahvé lo llamaron Ecclesia tu Kyriou, la eclesía del Señor, es decir, de Dios, de Yahvé, y de ahí tomaron los cristianos el nombre de su comunidad. Lo llamaron también, seguramente cuando hablaban arameo, lo llamaban Kehal Adonai, pues no pronunciaban el nombre divino, y luego se tradujo al griego como Ecclesia tu Theu, la iglesia de Dios. Pero es Por eso, importante saber que yo creo que Pablo estaba diciendo, ustedes son llamados por Dios mismo, Exactamente. convocados por Dios mismo. Exactamente. No es su iglesia, no son sus cosas, no esto es la voluntad de Dios. Así como él es apóstol por voluntad de Dios, ellos son los llamados, los que conforman la asamblea precisamente por voluntad de Dios. Son los llamados de Dios. Aquellos sobre los cuales Dios, digámoslo así, a los cuales Dios les dirigió su vocación especial para que fueran cristianos. Es la eclesía tu Theu, es la iglesia de Dios, que está en Corinto. Fíjense entonces cómo la iglesia de Dios puede estar en varias partes. Está en Tesalónica, ahora está en Corinto. Cada comunidad eclesial, cada grupo cristiano es iglesia de Dios, y también el conjunto de los grupos se llamará también iglesia. También, pongamos así, lo llama, por ejemplo, en la carta a los Efesios. Hemos llegado al final. Gracias por estar con nosotros. Los acompañamos el padre Adi Katkin y Pili Pérez. Que el Señor los bendiga.